Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, al comienzo de un nuevo tiempo en el correr de la profecía. Estamos viviendo tiempos importantes conforme a lo que Dios ha señalado para nuestra generación. Ya estamos a mitad del año 2021, estamos comenzando el mes de julio, por eso convocamos por el Espíritu Santo a un ayuno con 8 puntos importantes para orar intensamente en este verano. El verano ha comenzado, tenemos que orar por las bendiciones que Dios ha determinado para el verano. El tema de hoy tiene que ver con la sanidad, porque uno de los puntos importantes en este ayuno es orar para que Dios intervenga, para que se erradique ya esta pandemia. Solamente Dios puede erradicar toda peste, toda plaga aquí en la tierra. Así que en este tiempo de oración y ayuno podemos pedirle a Dios para que ya todo termine. El tema de hoy precisamente será Dios y la medicina. Muchos no conocen posiblemente de lo que hoy vamos a enseñar, algunos sí, pero otros no pueden entender acerca de la medicina que Dios ha establecido de manera especial de la ciencia médica. Así que hoy hablaremos de lo que dice la Biblia, de lo que nos enseña el Espíritu Santo y de lo que podemos conocer a través de la historia, porque la historia Dios la fue estableciendo desde los pueblos antiguos. Dios siempre ha estado en control y hoy estamos ya en el tiempo del siglo XXI, año 2021, después de Cristo, era cristiana. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bueno, pues estamos hablando este tema de sanidad y bueno, es importante recordar que la palabra enseña que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, ya sufrió todos nuestros dolores y por su llaga, dice la palabra, que ya fuimos sanados o curados. Así que la sanidad ya está dada por Dios, al igual que la salvación, el perdón de pecados, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente hay que levantarse en fe y tomarlo, porque nos pertenece. Sí, bueno, ya estamos en la segunda mitad del año y esta segunda mitad va a ser mejor que la primera, mucho mejor, porque Dios va a hacer grandes cosas a favor de aquellos que claman su nombre. Dios va a hacer grandes cosas. Estamos también en el séptimo mes. El número 7 nos habla de perfección, nos habla de justicia. Y muchos van a ser perfeccionados en Dios en ese tiempo. Y van a ver también la intervención de la justicia de Dios en cualquier asunto de esta tierra. Y además estamos en verano. Y en verano Dios va a hacer grandes cosas a favor de ti. Él va a sanar, Él va a liberar, Él va a restaurar. Y muchos que estaban dormidos van a despertar y van a tomar en serio el nombre de Dios y serán grandes siervos de Dios. Así que Dios va a traer restauración al hogar, va a traer restauración en los matrimonios, va a traer restauración en padres e hijos. Así que lo mejor de Dios viene en este verano, lo mejor de Dios viene, lo que Dios no hizo en 6 meses lo va a hacer en estos 6 meses que vienen. Así que agárrense bien porque Dios va a hacer grandes cosas y todos celebraremos antes que termine este año la victoria en Cristo Jesús. Por eso mismo hay que tener tiempo para Dios, hay que buscar a Dios en oración, lectura de la palabra, en ayuno y declaración de la palabra, porque lo que Dios ha planificado para este tiempo es grande. Él dijo, su gloria postrera será mayor que la primera. Así que si quieres ser parte de su gloria postrera, pues a partir de hoy busca a Dios con todo tu corazón. Sí, toda persona que ha estudiado de la Biblia, toda persona verdaderamente que escudriña de las Escrituras sabe que los tiempos hacia el futuro son mejores. La esperanza siempre es hacia adelante y lo mejor Dios lo ha determinado para las generaciones últimas. Nosotros somos parte de esa generación, por eso estamos viviendo tiempos de acontecimientos proféticos muy interesantes y debemos ubicarnos en el tiempo que Dios nos llamó a servirle. Todos los que somos cristianos debemos tener un espíritu abierto
para todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios promete hacer. Antes que termine este año 2021 hay grandes promesas de Dios, solamente hay que creer. Así que el tema de hoy tiene que ver con la medicina. Dios trajo medicina debido a la enfermedad, pero hay una medicina que a veces conocemos pero no tomamos muy en cuenta en cuanto a lo que vivimos en el cristianismo, porque hablamos mucho de la sanidad en Cristo y debemos enfocarnos allí, pero debemos entender que la sanidad fue establecida por Dios desde tiempos muy antiguos, desde que entró el pecado. Vamos por eso a ir a la Biblia. Es más, Jesucristo en Lucas, vamos a leer Lucas 5:31, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los médicos que han estudiado de medicina. No se está refiriendo a un predicador, a un pastor, a un evangelista. No se está refiriendo a un cristiano. Se refiere a una persona que estudió medicina. Y Jesucristo dijo, Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí Jesucristo está enseñando de que solamente los enfermos tienen necesidad de médico. Cuando vino Jesucristo ya se ejercía la medicina, ya se practicaba la medicina. Lucas era médico. Sí, vamos a hablar un poquito sobre Lucas después, porque Lucas era médico. O sea, Lucas fue un estudiante y un profesionista de la medicina. Así es. Antes de ser cristiano. Así que tenemos que conocer todo lo que Dios ha dispuesto para beneficio del hombre. Dios estableció la medicina para que el hombre no muriera antes de tiempo. Hay un enemigo del hombre, Satanás el diablo. El diablo trata de acortar el tiempo del hombre en la tierra. Por eso estamos viendo tanta mortandad en niños, a veces adolescentes o jóvenes, antes de llegar al límite de la edad. ¿Cuál es el límite de la edad? Los 70 años que habla el Salmo 90:10. La vida del hombre son 70 años, los más robustos 80, el promedio de vida 75. Es el promedio de vida en México y en muchas naciones al tiempo de nuestra generación del siglo XXI. Pero antes el promedio de vida no llegaba a los 70 ni a los 80 años. El promedio de vida era muy bajo. Llegaban posiblemente a los 30, 40 años por las enfermedades. El diablo tratando de matar a la gente antes de tiempo. Y si la persona muere sin el conocimiento de Dios, sin la vida eterna de Dios, sin haber recibido a Jesucristo, que es la vida eterna, entonces la persona se va a la condenación eterna, separado eternamente de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a enseñar. Él dijo, conocerán la verdad y serán libres. Así que hoy por el Espíritu Santo en las enseñanzas de Cristo, como Lucas 5:31, encontramos de que ya Jesús hablaba de médicos, hablaba de la medicina humana. Así que vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice allí que todo don o toda buena dádiva. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo nos dice que todos los dones y talentos vienen de Dios el Padre. Un ser humano, cualquier persona en la tierra, tiene una vocación, un oficio, una profesión debido precisamente a lo que dice ese versículo. Recibe un talento de Dios, un don de Dios. Y la persona descubre el talento, descubre su don, descubre su vocación. Y por eso hay médicos, por eso hay ingenieros, por eso hay profesores, por eso hay abogados, por eso hay carpinteros, por eso hay plomeros, por eso hay electricistas,
Por eso hay cualquier oficio en la tierra debido a los talentos que Dios da. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre cuando descubre su talento, descubre su vocación? Debe ir a la fuente de ese talento, a la fuente de esa bendición. Debe encontrar la fuente porque el talento, el don, es para que tengamos el recurso económico en la tierra para que podamos comer. A través del don y el talento es como nos desempeñamos en el trabajo. Un abogado tiene que trabajar para tener un salario, para tener un ingreso, para tener un dinero y llevar el dinero a casa para que la familia coma. Así que todo parte del talento, del don. El hombre debe descubrir de dónde viene su don, de dónde viene el talento, de dónde viene la fuente de la bendición económica que tiene aquí en la tierra. Tiene para comer, tiene dinero, porque está desempeñando un talento, está desempeñando una vocación. Alguien le está dando sabiduría, alguien le está dando inteligencia. Alguien le está dando salud en sus neuronas, salud en su cerebro. Solamente Dios. Solamente Dios, el creador del cerebro, el creador del cuerpo, el creador de la vida. ¿Y las habilidades son de Dios? ¿Los dones son de Dios? Por eso el trabajo de toda persona en la tierra es descubrir de dónde viene la bendición. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Cuando vino Jesucristo, vino a enseñar precisamente de dónde venían todas estas bendiciones, porque cuando Cristo vino ya habían médicos, ya habían diversos oficios, ya habían diversas actividades económicas en la tierra, pero pocos sabían de dónde venían esas vocaciones propias que el hombre desempeñaba o la mujer desempeñaba. Venían de un talento, de una dádiva, de un don que viene de Dios. Cuando una persona descubre ese don, o mejor dicho, descubre la fuente de su don, inmediatamente dirá, gracias. Es la gratitud de todo corazón. Y la verdad es que todos tenemos dones y talentos. Sí. A todos Dios nos dio cierta habilidad para algo, algún don o talento. Y eso no viene de ti, viene de Dios. Y Dios quiere que lo uses para Él mismo. Sí, entonces que te des cuenta que viene de Dios esa habilidad, no viene de ti. Sí, no. Pero cuando la persona no sabe de dónde, no aparta un tiempo para investigar de dónde, entonces... Y desarrollar ese don. Le da las gracias a otra persona que no es el creador. Y eso es lo que ha sucedido a través de los tiempos. ¿Cuántas personas han descubierto el don, el talento, la vocación, y en lugar de darle la gloria al Creador, al Dios de los cielos, se empezaron a crear sus propios dioses en sus mentes, en su imaginación, y empezaron a darle las gracias a otros dioses? Y de esta manera es como entra la ofrenda. ¿Cómo agradecemos a Dios de que tenemos las bendiciones, cualquier bendición en la familia por medio de la ofrenda? Es la gratitud que hacemos. Dios estableció por eso la ley de la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. Tiene que ver con la comida, tiene que ver con la alimentación de la casa. Así que cuando estamos ofrendando y diezmando, estamos expresando la gratitud que vino del don, del talento, porque no somos tontos, no somos personas que no tenemos claridad en la mente, o sea, que sabemos que tenemos una claridad en la mente para desempeñarnos en un oficio. Entonces somos agradecidos al Creador. De lo contrario, la persona le empieza a dar la ofrenda a otro Dios. En la historia humana, todas las naciones que tenían sus propios dioses o crearon sus propios dioses, ofrendaban. Las personas iban y le ofrendaban a esos dioses.
O sea, agradecían Y, por a ejemplo, dioses extraños lo que no les estaba dando Exacto, por ese ejemplo, Dios, porque el Dios extraño no aquí sirve para nada, dice la Biblia. En México, ¿no? El Dios del maíz, el Dios de la lluvia. Sí. En lugar de agradecer al Dios vivo, ellos inventaban un Dios, el Dios de la lluvia, el Dios del maíz. Y entonces les daban ofrendas y los adoraban para que les diera la comida, el alimento, para que no destruyera la lluvia sus cosechas, y bueno, ahí se van enrolando. Sí, por eso Dios no dejó desamparada a la humanidad en el desconocimiento o la ignorancia de dónde venían las bendiciones. Por eso Dios llamó a un hombre que le creyó a Dios. Era un hombre que vivía también su familia adorando dioses extraños, pero este hombre le creyó a Dios. Y a partir de este hombre empezó la historia de la salvación. Estamos hablando de Abraham. De Abraham. Abraham le creyó a Dios. Dios le prometió a Abraham una descendencia muy especial que vendría por el Espíritu Santo, el hijo de la promesa, Isaac. De Isaac nacería Jacob. De Jacob 12 hijos en Jacob que darían nacimiento a la nación de Israel. De Israel, Dios establecería un reino, el reino de David. Y del reino de David vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Cristo vendría como un judío, vendría bajo la ley, vendría a cumplir todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y Jesucristo vino a revelar, a dar conocimiento de toda la verdad de la historia antigua. Todo lo que sucedió en los pueblos antiguos, lo que sucedió en los pueblos sumerios, en los pueblos hititas, en los pueblos asirios, en los pueblos babilónicos, en los pueblos de Egipto, y todo lo que conocemos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los imperios mundiales. Todo esto lo vino a revelar el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Por eso hoy, siglo XXI, para nosotros se nos facilita mucho la historia pasada, porque tenemos al Espíritu Santo que nos va mostrando el ABC de todos los acontecimientos, y entonces encontramos la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. La ciencia médica, vamos a enfocarnos allí, fue creada por Dios. Dios es el autor, el creador de todo. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Toda sabiduría viene de Dios. Toda ciencia, aún la ciencia médica, viene de Dios. Los hombres que han recibido el talento tienen que agradecerle a Dios. Si no encuentran la fuente del talento que han recibido, entonces se desviarán, porque hay un enemigo aquí. Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, trata de que las personas adoren a otros dioses, le den la gloria a otros dioses. Por eso el diablo ha estado trabajando desde tiempo muy antiguo, mezclando sus ideas y conceptos del enemigo que tienen que ver con lo oculto, con la medicina. Por eso ha habido un sincretismo desde tiempos antiguos. Pero vamos a ir a la palabra para ver cómo Dios establece todo desde el principio. Rápidamente dice la Biblia que Dios creó el cuerpo en Génesis 2:7. Todo empieza en el cuerpo. Entonces, Dios creó la tierra y de la tierra el cuerpo. ¿Ya? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí está, O sea, de la tierra viene el cuerpo. La teoría de la evolución y que venimos del mono, eso es mentira. Claro. Aquí nos dice. Aquí está la verdad. Jehová Dios formó al hombre. Solamente tenemos que creer al Creador. Y luego Dios. sopló de su vida, de él, en Ese el es hombre. el soplo del Espíritu Exacto, Santo. el soplo de vida. Aliento de vida. Ahora, Se cree que bueno, es lo que los judíos también creen, es de que Dios formó al hombre en el polvo que estaba en la tierra del monte Moriah.
Monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén, donde después se construyó el templo de o donde Abraham también sacrificó a Isaac. A Isaac. iba a sacrificar a Isaac. Entonces, bueno, el argumento para eso, pues es lo que dice también Corintios, ¿no? Que habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, tiene Entonces, que ver. podría ser cierto. Es de una que- palabra profética que se refiere precisamente al territorio, el monte. Sí. La tierra que estaba en ese monte, que es la tierra donde se construyó el Monte templo, Moriah. Ajá. porque ahora nuestro cuerpo es el templo. Claro. Sí, es a lo que voy, ¿no? Que en otras palabras, todos nosotros tenemos una parte Sí. del monte Moriah en Así nuestras es, vidas, así que es es. la presencia de Dios. Así es. Todo viene de la tierra. Dios creó la tierra para beneficio del hombre. La tierra fue creada para el hombre en aquí, porque Dios creó muchos astros, muchos planetas, pero hay un planeta con vida. Dios creó la vida aquí en la tierra y esta es la creación. De la tierra, el cuerpo. Ahora, la comida viene de la tierra. La tierra provee el cuerpo y provee la comida al cuerpo. Todo viene de la tierra. Génesis 1:29. Dice, y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios estableció desde el principio cómo iba a alimentar al hombre, cómo se iba a alimentar a la humanidad. Del fruto de la tierra vendría el alimento en la familia. La comida es lo que mantendría la salud del cuerpo. Todo esto lo consideramos. Por eso en Hechos capítulo 27, versículos 33 al 36, hay un pasaje en la vida del apóstol Pablo cuando todos estaban naufragando porque iban rumbo a Roma, naufragó el barco y estaban ayunando. Habían dejado de comer, 14 días ayunando. Entonces aquí hace una declaración importante el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Había que comer. Por la salud había que comer. Así que la comida es la que nos da la salud del cuerpo. Hechos 23, 33 al 36. 27. 27, 33 al 36. Sí. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Así es. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya Dios tenía puesta la semilla en la tierra, había creado los árboles que den fruto con semilla para que tuviesen para comer durante generaciones tras generaciones. El problema al tiempo de hoy en el planeta Tierra no es la escasez de comida. Todo tiene que ver hoy con la injusticia del hombre, es el pecado del hombre. Pero Dios tiene abundancia de semillas en la tierra, abundancia de semillas en las naciones. Hay que descubrir esas semillas. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. El pecado de la Él humanidad, revela. el pecado de toda la humanidad trae maldición a la tierra. Sí, vamos a ver cómo entró el pecado. En Génesis 3, 17 al 19, la Biblia dice que debido al pecado que cometió Adán y Eva, el pecado de desobedecer la palabra de Dios, fue como entró la maldición a la tierra. La tierra es la fuente de bendición al hombre, es la que alimenta al hombre, es la que le da la comida al hombre. Pero debido al pecado de Adán vino la maldición al planeta Tierra o a la tierra, y entonces la comida se iba a dificultar. Fue lo que dijo Dios. Sí. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por la maldición establecida por Dios debido al pecado de Adán, fue cuando inicia todo movimiento demoníaco aquí en la tierra. Es cuando inicia todo lo que tiene que ver con el gobierno satánico, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El diablo establece todo un gobierno territorial sobre ciudades y naciones, cubriendo toda la tierra. Por eso un día, cuando dice la palabra de Dios en Job, en el libro de Job, cuando Dios estaba con sus ángeles, se presentó Satanás delante de Dios, y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de recorrer la tierra. De recorrer la tierra. Así que el diablo, el príncipe de este mundo, estaba posicionado en la tierra por la maldición que se había establecido en la tierra. El diablo está aquí para que no comamos, para que nos enfermemos, para que no lleguemos al final de nuestros días. Por eso una enfermedad puede llevar a la muerte prematura a cualquier persona. Tenemos que saber entonces contra quién debemos luchar. Contra el enemigo. El enemigo empezó a actuar legalmente en la tierra por el pecado. Es el pecado lo que le da la legalidad a Satanás. Para esto vino Jesucristo, precisamente para quitar toda obra del diablo y enjuiciar al diablo. Enjuiciar al diablo. Sí, así es. Así que el juicio legal fue dado en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia que para esto fue como vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión denominacional cristiana en la tierra. Cristo vino a rescatar la humanidad que se había perdido en el pecado y la maldición había entrado. Por eso los problemas del alimento, escasez del alimento, problemas de la escasez de trabajo, no hay trabajo, y problemas de escasez de dinero, no hay dinero para comer. Entonces las personas están pensando cómo obtener dinero. Algunos se endeudan, otros empiezan a robar, empieza el diablo a trabajar en la mente de esas personas. La Biblia nos va enseñando que todo tiene solución, y a esto vino Jesucristo, a dar la solución del pecado. Para esto Jesucristo murió en la cruz. Primeramente, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A esto vino Jesús, a deshacer esas obras del diablo, que ya no hayan más enfermedades, más pobreza, más ruina, más deuda. Ahora hay que conocer cómo entrar a la bendición en Cristo Jesús. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. En Hebreos 2, 14 y 15, allí la Biblia habla de cómo Jesucristo destruyó todo el imperio de Satanás. Ese imperio que había establecido sobre México, Estados Unidos, China, India y los 5 continentes del planeta Tierra fueron destruidos en la muerte del Señor Jesucristo. Es historia. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Ahora estamos recordando todo lo que sucedió. El diablo ya fue derrotado. El diablo es un ser derrotado. Pero Dios lo dejó todavía un tiempo aquí en la tierra con el propósito que la iglesia trabajase. Este es el trabajo de nosotros, reprender las obras del diablo y rescatar a las personas cautivas por el diablo. Por eso predicamos el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. El Señor Jesucristo bajó abajo a donde estaba el diablo y le quitó las llaves del Hades y del infierno y de la vida. Entonces, ahora esas llaves nos las dio a nosotros. Y Él dijo, todo lo que atemos aquí en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. O sea que nosotros podemos mover la mano de Dios a favor de las bendiciones de Dios, y también tenemos la autoridad para cancelar todo lo que está mal, pero tenemos que hacerlo, porque pues si no lo hacemos, no usamos la autoridad, el diablo siempre va a estar, porque a nosotros se nos dio esa orden que teníamos que atarlo y echarlo fuera. Es el trabajo de la iglesia, por eso la iglesia está a punto de terminar su tarea, ya tiene 2021 años la edad de la iglesia, tenemos 21 siglos de conocer esta verdad y estar predicando lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora el Espíritu Santo nos habla de cómo solucionar todo problema aquí en la tierra. El problema lo podemos solucionar gracias a Jesucristo, hay que acudir a Jesucristo. Por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que está sucediendo en esta pandemia o en las enfermedades en general, porque las enfermedades entraron por el pecado. No es cosa nueva la pandemia, no es cosa nueva ninguna plaga. Todo esto vino desde tiempo atrás, que se van incrementando. Pero debemos saber que Dios estableció la medicina desde el tiempo en que se dio a conocer acerca de la sabiduría. Las personas que quisieron conocer de Dios, las personas que empezaron a invocar a Dios, las personas que quisieron tener sabiduría y ciencia, Dios empezó a manifestarse allí. Por eso tenemos tantas culturas en los pueblos, en los tiempos antiguos, y vamos a leer entonces lo que hay en la medicina. Por ejemplo, en el pueblo egipcio, vamos a la historia más reciente porque es la que conocemos, cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Pero en Egipto ya se practicaba la medicina. En Egipto habían médicos, solamente que era una medicina mezclada con las prácticas del ocultismo. Oculto, porque ellos creían, místicos. esto es importante leer, todo eso está registrado. Hay pinturas que hablan de la ciencia médica en los tiempos de Moisés, en los tiempos antiguos. Es más, antes de Moisés ya se practicaba la medicina. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro ilustrativo. Tenemos a un doctor oculista curando a una persona de su ojo. Todo esto está registrado en una pintura que se encontró allá en Egipto, y esta pintura tiene un tiempo de unos 1800 años antes de Cristo, algunos dicen 2000 años antes de Cristo. Esto habla de los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto nos habla de los tiempos también de los hijos de Jacob, de manera especial de José. José, el hijo de Jacob, estuvo en Egipto y fue prácticamente como faraón para Egipto. Así que en los tiempos de José ya habían médicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un médico tratando la enfermedad del ojo. Hay otro cuadro también, otra pintura, donde una persona aquí se cree que tiene problemas en su pierna, poliomielitis, y bueno, él está llevando una ofrenda. Aquí está la mezcla que estamos hablando. El sincretismo, la mezcla. Está ofrendando al doctor que le va a curar su enfermedad. Así que aquí tenemos estos cuadros, no son cuadros recientes, son cuadros que están en museos registrados en estos tiempos, que hablan de todo ello. Aquí tenemos una prótesis de hace de los años 2000 antes de Cristo. Una prótesis fue encontrada en Tebas, en Egipto, se cree que era para proteger o para ayudar al pie, al dedo. Exacto, así es. Así que todo esto era medicina, era la ciencia médica del hombre. La Biblia nos habla algo
de este tipo de medicina allá en los tiempos de José. Génesis capítulo 50, versículo 2. En Génesis 52, la Biblia dice que José estaba en Egipto, era el segundo de Faraón, y para Egipto era como el propio Faraón. Eran los tiempos de las vacas flacas y de las vacas gordas. Dios puso a José en Egipto para ayudar a su pueblo Israel. Así entró Jacob con 70 personas a Egipto y Dios le asignó la tierra de Gosén. En esa tierra de Gosén había protección de Dios. Allí no habían enfermedades, allí no habían tragedias, todo sucedía donde había idolatría, y la idolatría estaba fuera de Gosén, en ciudades de Egipto. Y Dios puso a José como faraón para Egipto. Y dice la Biblia que llegó el momento en que su padre Jacob murió. Entonces no iba a enterrar al patriarca Jacob en tierra extraña, sino en la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac, Jacob, que es la tierra donde hoy está la nación de Israel, en el Medio Oriente. Así que Jacob no iba a ser enterrado en Egipto cuando muriera. Y entonces José, ¿qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que José mandó a llamar a sus siervos los médicos. Los médicos le servían, sus siervos los médicos, para que embalsamaran. Ya practicaban el embalsamiento de cadáveres, para embalsamar el cadáver de Jacob, para que cuando llegara el momento de la liberación, y esto fue ya con Moisés, iban a pasar muchos años todavía. Entonces, cuando Dios libertara al pueblo de Israel de Egipto, llevaran el cadáver de Jacob y lo enterraran en Israel. Así que todo esto es historia bíblica, confirmado por los descubrimientos arqueológicos que hoy están haciendo muchos hombres de ciencia. Así que vamos a leer lo que dice Génesis 52. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Aquí está, los médicos embalsamaron a Israel. Así que ya desde Egipto se practicaba la medicina. Cuando vino Jesucristo, ya la medicina estaba en práctica. Se cree, por ejemplo, que fueron en los tiempos de Grecia, hay imperios mundiales establecidos en el libro de Daniel, cuando Dios reveló a través de Daniel los imperios mundiales de la tierra, que empezarían con Babilonia. Después de Babilonia llegaría el imperio de Media y de Persia, el imperio medo-persa, y después el imperio griego, y después del griego el romano. Y la palabra nos va enseñando cómo cuando vino Jesucristo ya la práctica de la medicina estaba dada, tanto en los tiempos de Babilonia, tanto en los tiempos de Media y de Persia, como en los tiempos de Grecia. Y fue precisamente en los tiempos de Grecia cuando Dios permitió de que un hombre tuviera tal conocimiento, y es considerado este hombre como el padre de la medicina, porque descubrió de que la comida era la medicina natural del cuerpo. No era nada nuevo, él lo descubrió, pero ya Dios lo había establecido desde el principio con Adán y Eva. La comida iba a ser la salud del cuerpo. Y de pronto, 450 años antes de Cristo, un hombre llamado Hipócrates, él establece de que la alimentación era necesaria para la salud, y él empezó a investigar. Por eso la ciencia de ahora, la ciencia médica, se fundamenta mucho en los principios que vinieron desde Hipócrates. Es más, hay un juramento hipocrático
Pero Hipócrates no conoció de Dios. No. Hipócrates tenía sus propios dioses, pero Dios permitió la sabiduría, el talento, porque Dios quiere la sanidad de la humanidad, sea cristiano o no cristiano. Dios ama a la humanidad, es lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo a los cristianos, no está diciendo a la iglesia, está diciendo al mundo, de otra manera, a los pecadores. De tal manera amó Dios a los pecadores que envió, por causa de los pecadores, envió a su propio Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios a morir por los pecadores, para que los pecadores tuvieran la oportunidad de salvación de vida eterna. A través de las enfermedades, el diablo quería acortar la vida de muchos pecadores. Por eso Dios permitió todo esto. Todo está en el control de Dios. Lo que debemos considerar siempre es no mezclar lo que es la ciencia, que Dios está dando en conocimiento, con las cosas espirituales, de lo oculto, lo místico, lo mágico. Por eso estamos conociendo médicos chamanes, médicos que están consultando lo oculto. La Biblia habla, por ejemplo, en el caso de el rey Asa. ¿Podemos leer eso, José David? Está en Segunda de Reyes, sí, donde Dios está hablando allí acerca de un rey, el rey de Israel. Debemos conocer de que Dios ungía a los reyes para que los reyes le sirvieran a Dios. Eran los ungidos de Dios. Y cuando algo le pasaba al rey, inmediatamente el rey tenía que consultar a Dios. Para eso estaban los profetas. El rey tenía que ir con el profeta de Dios para consultar a Dios. Entonces, cuando había una necesidad, tenían que ir con Dios. Pero dice la Biblia que llegó el momento que un rey llamado Asa se enfermó. Y cuando estuvo en su enfermedad, no fue con Dios a consultar. El que le podía sanar rápidamente era Dios, era el ungido de Dios, el rey. Pero no fue con Dios, fue a consultar a los médicos. Y por eso murió por ir a consultar médicos. Pero ¿qué médicos fueron los que consultó? Porque no puso primero a Dios también. Exactamente. Y aparte, pues esos médicos, pues medios brujos, pues. Entonces, eran médicos brujos. Vamos a leer. Sí, medios bien brujos. Está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos del 11 al 14, donde habla de la muerte de Asa. Bueno, allí dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. O sea, puso su confianza en los médicos y no en Dios. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en el sepulcro que él había hecho para sí en la ciudad de David, y le pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron gran fuego en su honor. ¿Dónde está el peligro para los ungidos de Dios? Vemos no que, consultar a Dios. Que el Espíritu de Dios había reposado en Asa. Sí, era el ungido de Dios. Pero ya en el problema de su enfermedad. Si tenía el Espíritu Santo, ¿por qué no acudió a Dios? No acudió a Dios, así es. Entonces se dejó guiar por otro espíritu y fue a un médico. En ese tiempo eran médicos, podríamos decirle al tiempo de hoy, médicos chamanes, médicos brujos o hechiceros. Así que por eso vino la muerte Asa hizo de Asa. grandes cosas para Dios. Sí, él fue el padre del rey Josafat, así es. Un gran rey también. Pero vemos el problema de Asa, al final pues fue, a pesar de que también Dios lo prosperó, tuvo un reino de mucha prosperidad,
Dios le permitió Dios tener botín de diferentes Sí, ciudades. económicamente estaba bien, era un porque hombre había confiado próspero. en Dios para Pero esas ¿de qué te sirve batallas. tener tanta prosperidad y tanto dinero si vas a morir prematuramente como murió este rey? Sí, aunque bueno, ya tenía 41 años en el Bueno. reinado, pero dice que pues fue por un problema en el pie. En los pies. Sí, ahí está. Y el pie, bueno, el pie habla de la visión, ¿no? Cuando no podemos usar los pies, pues no podemos caminar Sí. en la visión de Dios, ¿no? Y Dios por eso quiere que estemos sanos de los pies para que caminemos en su visión. Sí. Entonces vemos, en vez de consultar a Dios o preguntarle la visión a Dios, él se fue con los médicos, se fue con los chamanes o brujos, ¿no? Y vemos que en vez de ayudarle, prácticamente lo enviaron a la sepultura. Sí, Aunque puede ser que se haya arrepentido al final, puede ser. así es. Sí, una persona puede arrepentirse a la hora de morir. Si se arrepiente, puede entrar al cielo. Sí. Pero no terminó los días, Sí, Que debería- queda, Que debía haber. prácticamente queda truncada la vida. truncó su vida, Sí, sus propósitos. Así que por eso tenemos que ir conociendo acerca de la vida y la muerte. Hay un médico, ahora vamos al Nuevo Testamento, yo creo que hay mucha enseñanza en todo esto. Cuando vino Jesucristo, habían médicos ya. Entonces, Dios llamó a un médico que se le llamó el médico amado. Fue un médico griego. Era un médico que posiblemente estudió en la escuela misma de Hipócrates y de pronto el Evangelio llegó a Grecia en la predicación del apóstol Pablo. Ya había comenzado la iglesia a predicar, el apóstol Pablo fue enviado a Asia y a Grecia y allí conoció a Lucas, un médico. Este doctor, este médico, oyó el Evangelio de Jesucristo, creyó, se arrepintió de todo pecado, aceptó a Jesucristo y se convirtió en un verdadero discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Fue un discípulo del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, encontramos cómo el apóstol Pablo se refiere a él como un médico bien amado. Colosenses 4, Porque si 14. creemos. Bueno. dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Allí está Lucas, el médico amado. Lucas fue el siervo de Dios usado para escribir el Evangelio de Lucas. Fue uno de los 4 evangelistas. Sí, puedo comentar de él. Bueno, dos cosas puedo comentar. Una, bueno, es cuando leemos el Evangelio de Lucas, vemos de que él te da detalles que no te dan los otros evangelios. Porque era también- científico. Exacto, y porque porque él también sí era un sabía. médico, le puso un usaba el orden método de los científico. acontecimientos. Sí, ciencia. pero vamos al punto. Él sabía exactamente lo que estaban lidiando las personas, Sí. médicamente hablando. Sí, hacía Por su ej- diagnóstico. Entonces, por ejemplo, había un leproso, ¿no? Pero él le dice, estaba lleno de lepra. En otras palabras, ya estaba en su punto final Máximo. ya de la Terminal. lepra. Y así podemos encontrar varias referencias que si lo comparamos En con otros términos evangelios, él te da una seguridad más, ¿cómo diríamos? Una certeza más de lo que es médicamente hablando. Pero también, bueno, cuando leemos Hechos, porque él también escribió Hechos, ¿no? Ese es el otro maravilloso libro, el libro de los Hechos, que habla de la historia de la iglesia en su sí. comienzo. Y llega el momento, ¿no? Donde él va relatando la historia. Primero habla de Pablo, ¿no? Pero ya después llega el momento donde dice, zarpamos, nos fuimos. Sí, andaba con como Pablo. si fuese él Era mismo un con seguidor él. de Cristo. Y entonces vemos de que toda la travesía que hizo el apóstol Pablo, él estaba allí con él. Así que aquí tenemos a un siervo que Dios llamó con propósitos muy Siendo un definidos. profesional médico. Lucas era un profesional médico, un hombre de ciencia, y él creyó en Jesucristo y Dios lo usó para escribir el Evangelio según San Lucas. De los 4 evangelistas, 3 conocieron a Jesucristo, prácticamente caminaron con Jesucristo. Lucas no conoció a Jesucristo, él era griego y lo conoció a Jesucristo por la predicación del Evangelio
que hizo Pablo el apóstol. Así que aquí tenemos a un siervo transformado radicalmente por el Evangelio de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Hay que leer el Evangelio de Lucas para conocer cuántos milagros señaló Lucas en la vida del Señor Jesucristo, cuántas vivencias de señales hubieron en el Evangelio de Lucas. Y el libro de los Hechos es el libro que habla de los hechos del Espíritu Santo. Así que Lucas era un hombre que caminaba en el temor de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que esto es lo que Dios hace, cambiar y transformar a personas. Hoy en día estamos en este siglo XXI, un siglo de tanto avance en la tecnología y en la ciencia, y cuántos profesionistas están hoy sirviéndole al Señor. Ingenieros, abogados, médicos, cualquier tipo de profesión, en cualquier vocación, cualquier oficio, están sirviéndole al Señor. Es la obra que el Señor está haciendo. Cuando vino Jesucristo, entonces el Señor reveló acerca de la sanidad que viene de Dios, y no hay que gastar dinero, porque ir con el médico hay que ir con el dinero. Ir con Jesucristo no se necesita dinero, se necesita fe. Por eso el hombre define qué tipo de medicina quiere. Ir con un médico. La confianza en Dios. Pues, aunque vaya con un médico, tiene que poner la confianza en Dios, porque si no, estaría pecando. El requisito es la fe. Sí. Y Lucas fue un hombre de fe. Ahora, la medicina normal sí es muy cara. Sí. Y la medicina de Dios no es cara, es gratis. Pero el hombre decide, tiene un libre albedrío el hombre para decidir sí, qué hacer. También tienes que tomar parte en declarar la palabra de sanidad, y declararla, y declararla, y declararla, y declararla, hasta que ya tengas la sanidad. Y eso, aunque se siente sencillo, hay mucha oposición demoníaca para eso. Pero pues uno decide. Sí, tenemos que seguir abundando en este tema de cómo recibir la sanidad por fe. Pero también, si estamos tomando algún medicamento, cómo darle la gloria a Jesucristo al tomar un medicamento. El cuerpo es de Dios y Dios está en control de todo. La medicina Dios la permitió para aquel que realmente pues no tiene la fe como para sanar o para sostenerse. Bueno, Dios es bueno, Dios permite la medicina y Dios quiere que sea sano. Sí, porque Dios no quiere que el hombre muera así por morir nada más, sino que el hombre tenga la oportunidad de conocer la vida eterna, de entrar a la vida eterna. Por eso se predica el Evangelio. Bueno, y así que hay personas que de momento tienen que llevarlas a un hospital y operarlas, ¿no? Pues imagínate. Nos vemos mañana vía online a las 12 del día, Dios mediante. Así es, cada domingo estamos predicando en redes sociales, 12 del día. No se pierdan mañana. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Que las bendiciones les hayan alcanzado. Hasta nuestro próximo programa.